Saludos apreciados amigos y hermanos. Es un privilegio acompañarles nuevamente con el estudio de la lección de escuela sabática para esta semana. Y comenzamos una lección interesante que tiene como título algo que los discípulos pidieran a Jesús: enséñanos a orar. Esta semana estaremos estudiando este tema de la lección de escuela sabática. Por favor, acompáñenme en oración para el estudio de la palabra de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, ocupamos la presencia guiadora de tu Santo Espíritu en nuestro estudio en esta semana y en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis amigos y hermanos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. El título de la lección para esta semana es Enséñanos a orar, y el versículo para memorizar se encuentra en Juan. En el versículo dice de la siguiente manera: un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. La creencia de que únicamente la oración espontánea es real no es la oración de memoria. Parece prevalecer entre algunos cristianos. Sin embargo, los discípulos de Jesús se sintieron inmensamente recompensados cuando le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Dios colocó un devocionario, los Salmos, en el corazón de la Biblia, no solamente para mostrarnos cómo oraba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sino también para enseñarnos a nosotros hoy día cómo también tenemos que orar. Y desde la antigüedad, mis hermanos, los salmos forman parte de las oraciones del pueblo de Dios, incluyendo las de Jesús. Por eso vemos a Jesús orando, y cuando vemos a Jesús orando, lo vemos también orando salmos. Orando, vemos a Jesús en el huerto del Getsemaní, cantando en el aposento alto, y queremos en esta oportunidad hablar un poquito acerca de este asunto. En esta semana estaremos analizando, mis hermanos, el papel que desempeñaron los salmos para ayudar al pueblo de Dios a transitar en la vida de peregrinaje y a crecer en su relación con Dios. Debemos recordar, mis hermanos, una vez más, que los salmos son oraciones. Son oraciones y como tales tienen un valor incalculable, no solo por la información teológica que estos salmos tienen o la interpretación que nosotros le podamos dar, sino también por el modo en que enriquece nuestra vida devocional y transforma nuestras oraciones individuales en oraciones colectivas. Oremos los salmos, porque estos salmos ayudan a los creyentes a establecer y afianzar una vida de oración habitual y satisfactoria. En esta semana, mis hermanos, seguiremos examinando el emocionante himnario hebreo, el emocionante Tehilim, el emocionante Salmoy, el libro, los 5 libros de los Salmos, que nos dan un contexto especial de cómo podemos orar y ocupar los salmos en diferentes ocasiones cuando no nos va muy bien. Fomentar el uso de los salmos en la oración es importante. Leamos Salmos 105:5 y Colosenses 3:16 y Santiago 5:13 y respondamos la pregunta que viene en nuestro folleto de escuela sabática hoy: ¿cuál es el lugar de los salmos en la experiencia de la adoración de los creyentes? El Salmo 105:5 dice: acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El apóstol Pablo nos habla exactamente lo que debemos de hacer cuando la palabra de Cristo habita en nosotros. Y Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Que ore o que haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Una manera sencilla, mis hermanos, de introducir los salmos en la vida diaria
es dedicar tiempo a la lectura de cada uno de los salmos, comenzando por el Salmo 1, que habla acerca de un rico contraste entre el justo bienaventurado y los malos impíos. Agregar los salmos en nuestro devocional puede enriquecer abundantemente nuestra vida espiritual. Otra manera de leer los salmos es que leamos un salmo para cada situación que estemos atravesando, sea cual sea, porque hay salmos de lamentación, hay salmos de lamento comunitario, hay salmos de acciones de gracias, hay salmos himnos, hay salmos penitenciales, hay salmos sapienciales que buscan la sabiduría y la guía de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, en nuestra caminar de la vida cristiana, en nuestro peregrinaje espiritual, podemos tomar esos salmos y, mis hermanos, poder buscar la ayuda del Señor. Por ejemplo, si estamos enojados, estamos con furia, o si estamos peregrinando o sentimos tristeza, desánimo, cualquiera que sea la experiencia, hay un salmo para cada situación. Estos salmos, la pregunta es, ¿cómo debemos de leerlos? En primer lugar, leemos el salmo haciendo una sencilla reflexión y luego oramos. Meditar en un salmo implica reflexionar sobre sus diversos aspectos, el modo en que el salmista se dirige a Dios y la manera como también el Dios habla al corazón de la persona que está leyendo. Usted se va a sorprender, mi apreciado amigo y hermano, la frecuencia con la que usted se va a sentir identificado con ese salmo. Si algo en el salmo lo desafía a usted, lo hace reflexionar. Por ejemplo, si el salmo corrige sus falsas esperanzas actuales con respecto a algo que usted está enfrentando, contempla el mensaje del salmo a la luz de la persona de Cristo y su obra de salvación y de la esperanza a lo largo del plazo que la obra de Cristo nos ofrece. ¿Cómo sabemos, mis hermanos y amigos, o deberíamos conocer que siempre ayuda a mirar a todo lo que hay en la Biblia, abajo la esperanza de Cristo, la perspectiva de Cristo y de la cruz? Además, debe afectar los motivos de oración que ofrece el Salmo y pensemos en la importancia para nosotros y para nuestra iglesia, para el mundo. Pidamos a Dios que ponga su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Y si el Salmo corresponde a la situación de alguien que usted conoce, entonces podemos usarlo muy bien para interceder por alguien. La cuestión, mis hermanos, es que los salmos abarcan muchos aspectos de la vida y podemos enriquecernos al leerlo, al asimilar en nuestro corazón lo que nos dice. ¿Qué significa que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes? ¿Por qué la lectura de la Biblia es el primer paso para la experiencia y para la vida más crucial en nuestra experiencia? Mis hermanos, los salmos traen una experiencia enriquecedora. Por eso el versículo de Lucas 11:1 dice: un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. En esta semana, mis hermanos, vamos a estar viendo entonces por lo menos orar usando los salmos, orar en tiempos difíciles, orar en momentos de desesperación, orar entre la duda y la esperanza, orar pidiendo la restauración. Porque Dios le proporcionó a Israel un libro de oraciones y ese libro de oraciones se llaman los Salmos. En ese libro se expresan profundos sentimientos que dirigen hacia el Rey, hacia el Señor de sus vidas. Y así, mis hermanos, podemos nosotros también alcanzar el beneficio que estos salmos tienen para cada uno de nosotros. ¿Está alguno alegre? Que cante, dijo Santiago. El uso de los salmos como canto de alabanza es evidente, porque en Primero de Crónicas 16:9 se nos menciona cómo usaron un salmo para alabar al Señor. Cada salmo es una oración a Dios que debe usarse según las necesidades por las cuales estemos pasando. Lamento, agradecimiento, perdón
dirección divina, recordar una historia, alabar el nombre del Señor. ¿Cómo podemos usar el Salmo? En primer lugar, leamos el Salmo y oremos. En segundo lugar, observemos el modo en el que el salmista se dirige a Dios. En tercer lugar, descubramos los motivos de la oración. Comparemos la situación que vivía el salmista con nuestra situación. Luego, pensemos en cómo el Salmo puede ayudar también a expresar nuestros sentimientos a Dios. Si hay algo en el Salmo que desafíe o reflexionemos en ello. Relacionemos el Salmo con Jesús y su obra de salvación. Y por último, pidámosle al Señor que ponga su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Por favor, mis hermanos, no dejemos de desperdiciar este material devocional de primera clase que son los salmos del himnario hebreo. Que cada salmo haga un eco en nuestra vida. Mientras tanto, oremos al Señor para que Él siga poniendo su palabra y su voz en nuestra mente y en nuestro corazón. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, nuestra experiencia devocional. Ayúdanos a usar los salmos. Gracias por conducirnos y por bendecirnos en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.